Él, un magnate forjado en el dolor. Ella, la mujer que huyó sin explicación. Una reunión de exalumnos los une de nuevo, desenterrando un amor que creyeron sepultado. ¿Será este reencuentro una segunda oportunidad o el eco de un adiós sin fin? A ti, hermosa dama que disfruta del amor en cada palabra, te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. Y sin más, acompáñanos, porque esta historia está a punto de comenzar. Samuel Herrera miró el reloj en su muñeca, un Patek Philippe que valía lo que un coche de lujo, y sintió un inconfundible alivio. Llevaba exactamente 37 minutos en el evento, lo cual era más que suficiente para cumplir con el compromiso. Había estrechado manos, intercambiado sonrisas profesionales y respondido con monosílabos a preguntas sobre su éxito, todo mientras su mente corría a la velocidad de la luz, analizando futuros contratos y la bolsa de valores. El salón de eventos del hotel, decorado con luces tenues y arreglos florales demasiado sobrios, estaba lleno de rostros que le resultaban vagamente familiares. No eran extraños, pero tampoco eran las personas de su presente. Eran fantasmas de una época que él había sepultado bajo toneladas de trabajo, ambición y una disciplina de hierro. La reunión de exalumnos era un trámite, una obligación social que le recordaba que, antes de ser Samuel Herrera, el empresario implacable y el nombre que aparecía en la lista de los más influyentes, fue solo Samuel, un chico más. Samuel, qué gusto verte, la voz de una mujer de su edad, que ahora tenía una arruga de más y una sonrisa forzada, lo sacó de sus pensamientos. Era Laura, a quien recordaba como una de las chicas más populares del instituto. Ahora, solo veía a una mujer que intentaba aparentar una felicidad que no sentía. Laura, hola. Te ves muy bien, mintió con la elegancia que le daba la práctica. Gracias. ¿Y tú estás igual? Bueno, no, te ves mejor, más imponente, respondió, sus ojos recorriendo su traje a medida y la seguridad que emanaba de cada uno de sus gestos. Había una admiración genuina en su voz, y Samuel odió eso. Su éxito no era una medalla que quisiera lucir frente a ellos. Era una armadura, y en ese lugar, se sentía innecesariamente pesado. Después de una breve y superficial conversación, Samuel se disculpó y se alejó hacia una de las esquinas del salón, la cual le ofrecía una perspectiva amplia para observar sin ser observado. Dejó que su mente divagara, recordando la cafetería donde solía pasar las horas con sus amigos, los pupitres grabados con sus iniciales, la cancha de baloncesto donde pasó tantos veranos. El recuerdo no era de nostalgia, sino de una extraña incomodidad, como si estuviera viendo una película en la que no se reconocía. Era como si ese Samuel de 15 años atrás hubiese sido otra persona, un chico ingenuo, lleno de planes idealistas y con el corazón abierto. Fue en ese instante cuando la música de fondo, un pop melódico de los 90, se detuvo para dar paso a una melodía más lenta y suave, y el mundo pareció hacer una pausa. La puerta de entrada al salón se abrió de nuevo y, entre un grupo de personas que recién llegaban, la vio. Lucía Méndez. El nombre se formó en su mente como un eco lejano, pero el impacto de su presencia fue tan violento que su corazón se saltó un latido. Por un segundo, el empresario frío y calculado desapareció, y solo quedó el muchacho que había esperado su llamada durante semanas, el que se había quedado con un puñado de preguntas sin respuesta. Lucía se movía con una gracia que le era tan propia como el tono de su voz. Llevaba un vestido azul medianoche que caía sobre sus curvas con elegancia, y su cabello, ahora más largo y con ligeras ondas, enmarcaba un rostro que el tiempo no solo no había marchitado, sino que había embellecido. Sus ojos, los mismos ojos grandes y expresivos que recordaba, miraban a su alrededor con una mezcla de curiosidad y la misma timidez que la caracterizaba, pero había algo más, una seguridad.
Un aplomo que no tenía en su juventud. Ya no era la adolescente que él recordaba. Era una mujer, y era hipnotizante. Se quedó paralizado. Su mente, esa máquina perfectamente engrasada que gestionaba imperios, se había quedado en blanco. Los recuerdos lo golpearon como un torrente, la risa que llenaba de alegría sus oídos, el sabor de sus labios en aquel beso robado bajo las gradas del gimnasio. La forma en que sus dedos se entrelazaban al caminar por los pasillos. Y luego, el recuerdo más amargo de todos, la última llamada, la despedida sin palabras, el vacío que dejó su ausencia de un día para otro. Había intentado olvidarla. Lo había intentado con todas sus fuerzas. Se había sumergido en el trabajo, había construido una vida tan exitosa y llena de distracciones que no había espacio para los fantasmas del pasado. Pero ahí estaba ella, en carne y hueso, haciendo añicos cada uno de sus muros. Lucía saludó a un par de personas, sonrió, y siguió avanzando con la misma naturalidad con la que se movía en sus recuerdos. Él se sentía expuesto, vulnerable, como si estuviera parado en medio de la sala sin su traje protector, desnudo ante el pasado que tanto había intentado ignorar. El resentimiento se mezcló con el deseo, una mezcla peligrosa que le quemaba por dentro. ¿Por qué había vuelto? ¿Por qué ahora? ¿Después de 15 años de silencio? Ella no lo había visto aún. Estaba a unos metros de distancia, enfrascada en una conversación con otra de sus excompañeras. Samuel observó cada uno de sus gestos, cada uno de sus movimientos, y se dio cuenta de que no solo estaba reviviendo un recuerdo, sino que lo estaba creando de nuevo. El tiempo no había pasado, simplemente se había quedado en pausa. En ese momento, Lucía elevó la vista, buscando a alguien o algo en la multitud. Su mirada recorrió el salón hasta que se cruzó con la de él. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y el mundo exterior se desvaneció. No había ruido, no había gente, solo ellos dos. Un silencio total y absoluto. El shock cruzó el rostro de ella, pero no fue un shock de miedo, sino de reconocimiento. Una chispa, un fuego que él pensaba que se había extinguido, se encendió en la mirada de ambos. El pasado había llamado a la puerta, y la verdad era que Samuel no estaba preparado para responder. El contacto visual duró solo unos segundos, pero en la mente de Samuel se extendió por una eternidad. Era un puente invisible que conectaba su presente de éxito y frialdad con un pasado de promesas y calor. El mundo exterior regresó con el sonido de una carcajada cercana, y ambos parpadearon, rompiendo el hechizo. Lucía fue la primera en reaccionar. Una sonrisa cordial, la misma que le daba a los demás, se dibujó en su rostro y comenzó a caminar hacia él. No era una sonrisa de alegría, sino una máscara de cortesía que él conocía bien, la que usaba en sus propias reuniones de negocios. Samuel Herrera. No puedo creer que estés aquí, dijo ella, su voz suave pero firme. Había una mezcla de sorpresa y algo que él no supo descifrar. ¿Aprensión? ¿Resentimiento? Samuel se obligó a relajar los músculos tensos de su mandíbula. Lucía Méndez. El honor es mío. No te esperaba. La frase, cargada de un doble significado que solo ellos dos podían entender, flotó en el aire entre ellos. La conversación era un baile de esgrima, cada palabra un golpe sutil. Por fuera, eran dos viejos conocidos reencontrándose, por dentro, era una colisión entre un pasado inconcluso y un presente frágil. Han pasado muchos años, añadió ella, sin dar más explicaciones, sus ojos buscando algo en los suyos. Sí, 15 años, para ser exactos, respondió él, la precisión de su memoria un recordatorio silencioso de que el tiempo no había curado del todo. Antes de que la tensión pudiera aumentar, la voz de Sofía, una de sus mejores amigas de la preparatoria, se interpuso. Pero miren a estos dos.
El reencuentro del siglo, exclamó, acercándose con Mateo, su esposo y el mejor amigo de Samuel en esa época. Las sonrisas de Sofía y Mateo eran genuinas, ajenas a la tormenta que se cocinaba bajo la superficie. Abrazaron a ambos, llenándolos de preguntas inocentes. No sabíamos que venías, Lucía. Estás radiante, dijo Sofía, examinándola de arriba abajo. Y Samuel, con ese traje. Si no te conociéramos, pensaríamos que eres un CEO de Hollywood, bromeó Mateo, dando una palmada en el hombro de su amigo. Pero a diferencia de otras veces, la broma no alivió a Samuel. La presencia de Mateo, su confidente de antaño, solo hacía más agudo el dolor de la traición. Mateo había estado allí cuando él esperaba la llamada de Lucía, cuando se derrumbó su mundo al descubrir que ella se había marchado sin decir adiós. Los cuatro formaron un círculo incómodo. Sofía y Mateo intentaron revivir la camaradería de antaño, evocando anécdotas del equipo de baloncesto y del baile de graduación. Lucía se reía educadamente, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Samuel se mantuvo en silencio, observando cada uno de sus gestos, cada una de sus reacciones. Era evidente que a ella también le afectaba. A veces, sus miradas se cruzaban, una conexión instantánea y dolorosa que él no podía ignorar. En esos breves instantes, el recuerdo de una Lucía despreocupada y risueña se superponía a la mujer serena y reservada que tenía delante. Un recuerdo particularmente vívido se incrustó en la mente de Samuel, la vez que Lucía le había regalado una pequeña brújula de bolsillo. Para que nunca pierdas el norte, le había dicho, con una sinceridad que le había llegado al alma. Ahora, Samuel sentía que había perdido su norte hacía mucho tiempo, y el único mapa que tenía para encontrarlo era su éxito profesional. ¿Recuerdan cuando Samuel nos llevaba a todos en su viejo coche y se atascó en el barro?, rió Sofía, tratando de aligerar el ambiente. Y Lucía fue la única que no se quejó de ensuciarse las manos para ayudar a empujar, añadió Mateo. Lucía sintió, su sonrisa finalmente pareciendo un poco más real. Fue divertido. Nos reímos mucho. Nos reímos mucho, repitió Samuel, su voz un eco hueco. La palabra nos era un peso, una dolorosa ironía. Ellos, como grupo, se habían reído. Él y Lucía, en un plano más íntimo, habían vivido un romance que para él había sido más que un simple amor de juventud. Mateo notó la tensión. Siempre había sido más perceptivo que los demás. Hizo un gesto a Sofía para que se alejaran un poco. «Vamos a buscar unas bebidas, ¿quieren algo?», preguntó, dándoles una excusa para dejarlos solos. Los dos se quedaron de pie, uno frente al otro, en medio del murmullo de la multitud. La música, ahora más fuerte, no lograba llenar el silencio entre ellos. Samuel se decidió a hablar, su orgullo luchando contra su corazón. «No me has dicho a qué te dedicas ahora», dijo, su voz más suave de lo que pretendía. «Soy diseñadora de interiores», respondió Lucía. «Trabajo por mi cuenta». «Es un trabajo creativo». «Lo recuerdo. Siempre tuviste talento para eso». «Gracias», dijo ella, bajando la mirada. Sabía que él se refería a los pequeños dibujos y maquetas que hacía en sus cuadernos, a las tardes que pasaban juntos imaginando cómo sería la casa de sus sueños. El recuerdo era una punzada para ambos. Samuel no pudo evitarlo. La pregunta que había guardado durante 15 años se escapó de sus labios, disfrazada de una formalidad. «Nunca entendí por qué te fuiste. Dejaste la ciudad de un día para otro y nunca supe de ti». Lucía levantó la vista. Sus ojos, antes llenos de cautela, se llenaron de una tristeza inmensa. Por un instante, pareció que iba a abrir su corazón, a confesar todo. Pero la máscara de nuevo se endureció. «Tuve mis razones, Samuel.
Fueron complicadas, fue todo lo que dijo, su voz quebrándose ligeramente. La evasiva fue un golpe. El enojo se encendió en el pecho de Samuel. ¿Complicadas? Había un mundo de excusas en esa palabra, y ninguna de ellas le parecía suficiente. Justo cuando iba a insistir, Sofía y Mateo regresaron con las copas en la mano, sus sonrisas ajenas a la conversación que acababan de interrumpir. El momento se había perdido. La puerta al pasado se había abierto por un instante, solo para cerrarse de golpe. Samuel se sintió frustrado, herido de nuevo por el mismo misterio. Lucía, por su parte, se veía aliviada por la interrupción, pero sus ojos guardaban una profunda melancolía. Ambos sabían que la conversación no había terminado, sino que apenas había comenzado, y que las heridas del pasado estaban mucho más frescas de lo que cualquiera de los dos quería admitir. El salón de eventos, antes bullicioso, se había vaciado considerablemente. Samuel se quedó de pie, viendo cómo Lucía se despedía de Sofía y Mateo con la misma sonrisa contenida de antes. Sintió un tirón en el pecho, una urgencia que no le era familiar. La había dejado ir una vez, y el costo había sido demasiado alto. No podía cometer el mismo error. Su orgullo le gritaba que la dejara ir, que una mujer que se marchaba sin explicación no merecía su atención. Pero su corazón, esa parte de él que había estado dormida durante 15 años, se negaba a obedecer. Se movió, no con la calculada estrategia de un empresario, sino con la impulsividad de un hombre al que el tiempo se le escapa. La interceptó justo en el umbral de la salida, bloqueando suavemente su camino. Lucía, su voz era un susurro ronco. Ella levantó la mirada, sorprendida. Samuel. Me estaba yendo. Lo sé. Yo también. ¿Te importaría dar un paseo? La pregunta era simple, pero el subtexto era una súplica. Había algo en sus ojos, una necesidad cruda, que la desarmó. Ella dudó, y él sintió un terror frío de que se negara. Finalmente, con un suspiro que parecía liberar una tensión de años, asintió. Salieron del hotel hacia la calle principal. La noche era fresca, y la luna llena iluminaba el camino. Caminaron en un silencio cargado, cada paso un eco en la quietud de la noche. Se dirigieron, sin decirlo, hacia el lugar que había sido testigo de su historia, la preparatoria. El campus lucía desierto, envuelto en una atmósfera casi onírica. Pasaron por la vieja cancha de baloncesto, donde Samuel la había esperado tantas veces para caminar a casa. El recuerdo de verla aparecer, con su mochila al hombro y una sonrisa que iluminaba su rostro, lo golpeó con fuerza. ¿Recuerdas cuando te caíste en la cancha? Te torciste el tobillo y te quejaste durante semanas solo para que te llevara tu mochila, dijo él, una media sonrisa formándose en sus labios. Lucía también sonrió. Y tú pretendías estar molesto, pero te encantaba. Llenabas mi mochila de libros para que pesara más. El recuerdo era tan vivo que Samuel sintió el peso de la mochila en su mano. Era un pasado dulce que ahora tenía un regusto amargo. Siguieron caminando hasta llegar a un lugar que había sido suyo, un banco de madera bajo un viejo roble, lejos de las miradas indiscretas. Era allí donde se habían dado su primer beso, donde habían planeado un futuro que jamás llegó. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Ya no era incómodo, sino expectante. La luz de la luna filtrándose entre las hojas del roble iluminaba el rostro de Lucía, y Samuel pudo ver la tristeza en sus ojos. Ella se sentó en el banco, y él se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. Por favor, Lucía. Solo dime por qué. Después de todo este tiempo, ¿por qué desapareciste sin una palabra? ¿Me lo debes, no crees?, preguntó, su voz teñida de un dolor que no había permitido sentir en años. Ella no lo miró a los ojos.
En su lugar, observó la hierba a sus pies, como si estuviera buscando las palabras allí. Fue un momento muy difícil para mi familia. Mi padre se enfermó gravemente, y sus palabras se detuvieron. Tragó saliva, luchando contra las emociones. Hubo un problema. Algo de dinero. Y nos obligaron a irnos. No podíamos quedarnos. Samuel sintió que una pieza del rompecabezas encajaba, pero otras se resistían. Pero podías haberme dicho. Una llamada, una nota. Algo. Una lágrima solitaria se deslizó por la mejilla de Lucía. No pude, Samuel. Créeme. No era tan simple. No tuve el valor de mirarte a los ojos y decirte que nuestro futuro, todo lo que planeamos, se había desmoronado. Fue una traición. Una traición de alguien en quien confiábamos y no me sentía con fuerzas para lidiar con el dolor de dejarte, no después de lo que nos había pasado. La confesión era incompleta, pero por primera vez en 15 años, Samuel sintió que no estaba en el vacío. No era un capricho adolescente lo que la había alejado de él, sino una tormenta de la que ella no había podido escapar. La rabia que lo había consumido por años se transformó en una abrumadora compasión. Pudo ver el miedo en sus ojos, la culpa que había cargado en silencio. La distancia entre ellos se hizo insoportable. Samuel se acercó, rompiendo esa barrera invisible. Acarició suavemente la mejilla de Lucía, limpiando la lágrima con la yema de su pulgar. Ella no se apartó. Al contrario, se inclinó hacia su tacto, cerrando los ojos. El contacto era eléctrico, familiar y nuevo al mismo tiempo. En ese instante, no importaban los secretos, ni la traición, ni el tiempo perdido. Solo importaba el peso de su historia, la carga de la ausencia y el magnetismo que aún nos unía. Samuel no pensó. Simplemente actuó. Inclinó la cabeza y la besó. No fue un beso suave. Fue un beso desesperado, hambriento, un beso de 15 años de preguntas sin respuesta. Era un beso lleno de dolor y de anhelo, de reproche y de perdón. Sus labios se movieron con una urgencia que no era solo pasión, sino la necesidad de recuperar cada momento perdido, cada palabra no dicha. Lucía respondió con la misma intensidad, sus manos aferrándose a la solapa de su saco. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Sus frentes se tocaron y sus ojos se quedaron cerrados, perdidos en el silencio de ese lugar, que ahora no solo era testigo de su pasado, sino también del incierto e impulsivo comienzo de su presente. El beso, ese acto impulsivo que había roto 15 años de silencio, terminó. Samuel y Lucía se separaron, sin aliento, sus ojos fijos en los del otro bajo la tenue luz de la luna. Él vio en sus ojos una mezcla de emociones, la misma pasión que sentía él, pero también un miedo profundo. Lucía fue la primera en recuperar la compostura, apartándose un poco, rompiendo el contacto que era tan adictivo como peligroso. Esto no debió pasar, susurró, sus manos temblando. ¿Por qué no?, respondió Samuel, su voz aún ronca. Lo que pasó, pasó hace mucho tiempo. Esto es ahora. Ella bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. No lo entiendes, Samuel. No puedo. Hay cosas que no sabes. Entonces dímelas, insistió él, con la misma determinación con la que cerraba un trato millonario. Me acabas de dar una pista sobre lo que pasó. Dices que fue una traición, ¿de quién? ¿Qué te obligó a irte? Mereces ser feliz y me merezco una respuesta. Lucía se levantó del banco, nerviosa. Empezó a caminar de un lado a otro, su silueta temblando bajo el roble. Mi padre tuvo problemas serios de salud, mucho más graves de lo que le conté a nadie. Y en ese momento, un socio de la familia se aprovechó. Desapareció con una gran parte de nuestros ahorros, dejándonos sin nada.
Teníamos que irnos de la ciudad, empezar de cero. Todo pasó tan rápido que no tuve la fuerza para enfrentarme a mi propia miseria y al dolor que te causaría. No quería que te involucraras. No merecías ese peso. Su confesión era un torrente de medias verdades. Lucía ocultaba el nombre del traidor y la verdadera magnitud del desastre, convencida de que así lo protegía. A sus ojos, había actuado por un noble sacrificio, pero para Samuel, era la misma historia de siempre, ella lo había excluido. Samuel se levantó y se colocó frente a ella, tomando sus manos. Las sintió frías y temblorosas. Lucía, ¿crees que habría sido una carga para mí? ¿Crees que me habría importado el dinero, el desastre, cualquier cosa, si era para estar contigo? Sus palabras la desarmaron. Las lágrimas volvieron a sus ojos. No lo sabes. Yo era una niña, tenía 18 años. Tenía miedo. Yo también era un chico de 18 años. Y te amaba. Y aún así, me dejaste. Me dejaste sin palabras, sin un adiós. El reproche, dicho con una suavidad que evidenciaba su dolor, la golpeó de lleno. Lucía no pudo defenderse. En ese momento, la rabia de él se desvaneció, reemplazada por un profundo entendimiento de su vulnerabilidad. La vio no como la mujer exitosa y segura de la reunión, sino como la adolescente asustada que tuvo que huir, sola. Se acercó a ella, esta vez con una ternura infinita. La abrazó, rodeándola con sus brazos. Lucía se dejó caer contra su pecho, su cabeza descansando sobre su hombro. En sus brazos, la coraza que había construido se deshizo. El tiempo se detuvo. No necesitaban hablar. La intimidad era una conversación silenciosa. Dejaron el campus y, sin decir una palabra, Samuel la llevó a su apartamento. El lugar, con sus líneas limpias y su decoración minimalista, era un reflejo de su vida controlada y perfectamente organizada. Pero en ese momento, la presencia de Lucía lo llenaba de calidez. El encuentro que siguió no fue impulsado por la pasión frenética. Fue un acto de reconexión, un intento de recuperar el tiempo perdido y sanar viejas heridas. Samuel la besó con una ternura que Lucía no esperaba, como si cada beso fuera una promesa, un estoy aquí para ti. Sus manos acariciaron su piel con una reverencia que la hizo sentir vista y deseada, no solo físicamente, sino en su totalidad. Lucía, por su parte, se entregó al momento, permitiendo que la ternura de él la envolviera. Las caricias eran preguntas y respuestas, los susurros, un lenguaje de consuelo. Cada toque era una forma de decir no me he olvidado, sigo aquí, esperando. En la penumbra del apartamento, acostados juntos, Samuel la abrazó con fuerza. La sensación de tenerla entre sus brazos era la más real y tangible que había experimentado en años. Podía sentir el latido de su corazón, el aliento cálido en su cuello. Sin embargo, su mente analítica no podía dejar de lado el vacío de su confesión. Aún había partes de la historia que faltaban. Sabía que se resistía a abrirse por completo. A su lado, Lucía sintió una felicidad frágil, casi dolorosa. Estaba en los brazos del hombre que nunca había dejado de amar, pero el peso de sus secretos era un fantasma que se cernía sobre ellos. Se aferró a él con una desesperación silenciosa, temiendo que la luz de la mañana trajera consigo la inevitable confrontación y el final de esta frágil segunda oportunidad. Y sin saberlo, la confrontación ya no era solo con el pasado, sino con un presente que tenía su propia fecha de caducidad. La luz de la mañana se filtraba por las persianas, dibujando finas líneas doradas sobre la habitación. Lucía despertó en los brazos de Samuel, sintiendo una paz que no recordaba haber experimentado. Su cabeza descansaba sobre su pecho, escuchando el ritmo sereno de su corazón.
Había pasado la noche en el lugar más inesperado, y la noche en sí había sido una mezcla de consuelo y pasión, una reconexión que había sanado una herida de años. Lo sentía tan familiar y al mismo tiempo tan nuevo. Por un momento, creyó que el pasado y el futuro no existían, que solo había este presente, este instante perfecto. Pero la perfección, como los momentos felices, es efímera. El sonido de un teléfono rompió el silencio. No era el de Lucía, sino el de Samuel, que vibraba sobre la mesita de noche. A regañadientes, se levantó para cogerlo. Era un correo electrónico, una notificación de su asistente. El nombre de su compañía y el de una firma internacional brillaban en la pantalla. Sus ojos se movieron rápidamente sobre las líneas del mensaje y su expresión cambió. La serenidad de un momento antes se desvaneció, reemplazada por la máscara de empresario que Lucía había visto en la reunión. ¿Qué pasa?, preguntó ella, sintiendo que la burbuja en la que estaban se desinflaba. Es un nuevo contrato. Uno muy importante, respondió él, sin mirarla. Su mente ya estaba a miles de kilómetros de distancia, analizando cifras y proyecciones. La firma más grande de desarrollo en Asia. Quieren que supervise el proyecto. Es un sueño hecho realidad. La noticia debería haberla llenado de alegría por él, y en parte lo hizo. Pero la palabra supervisar sonaba a responsabilidad, a compromiso, a algo que lo alejaría. ¿Un sueño hecho realidad?, inquirió con voz cautelosa. Samuel se volvió para mirarla, la culpa comenzando a asomar en su rostro. Sí. Pero el proyecto es en Tokio. Por lo menos, por 6 meses. El anuncio fue un golpe directo al estómago. No habían pasado ni 12 horas desde que su reencuentro se había consumado, y ya el destino, o la vida que Samuel había construido, se interponía en su camino. La felicidad de la noche anterior se sintió como una trampa cruel. El tiempo, el mismo enemigo que los había separado en el pasado, volvía a jugar en su contra, pero esta vez con la forma de un éxito profesional. Lucía se levantó, tratando de mantener la compostura. Se dirigió al baño, su mente en un caos. Mientras se vestía, tomó su propio teléfono. Un mensaje no leído de su hermana la esperaba. Lo abrió, su corazón hundiéndose al leer las pocas palabras: necesito hablar contigo. Se acerca la fecha. No te olvides de nuestro plan. Rápidamente, borró el mensaje. El nudo en su garganta se hizo más grande. No solo el trabajo de Samuel amenazaba con separarlos, sino que ella misma estaba atada por un secreto de su presente que le impedía acompañarlo o siquiera pensar en un futuro en otra ciudad. Ella también tenía una fecha límite, un compromiso que no podía romper. Se dio cuenta de que no había huido del pasado solo para enfrentarse al presente. Había construido su vida de una manera que la hacía sentir atrapada, una vida que era una jaula dorada. Al salir del baño, la tensión era palpable. Samuel seguía mirando la pantalla de su teléfono, pero la duda ya había reemplazado el entusiasmo inicial. Samuel, es un logro increíble. Deberías estar feliz, le dijo, intentando sonar convincente. Lo estoy, respondió él, pero su voz sonaba hueca. ¿Pero y nosotros? ¿Qué significa esto para nosotros? Acabamos de encontrarnos de nuevo. Significa que tienes que ir, por supuesto. Es la oportunidad de tu vida. Y yo tengo mi trabajo aquí. Mi vida. El uso de la palabra aquí era un muro. Una declaración de que no se movería. Samuel la miró a los ojos, buscando algo más, alguna señal de que la historia no se repetiría. Pero Lucía lo miraba con una expresión de resignación, como si ya estuviera aceptando el final, incluso antes de que empezara. El eco de su pasado era demasiado fuerte. Dejó claro que esta vez también jugaría sola.
El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Ambos sentían la misma presión, el mismo sonido del reloj. Habían encontrado un camino de regreso, solo para descubrir que sus vidas, tan exitosas y tan separadas, habían creado nuevos obstáculos insuperables. La sombra del presente se cernía sobre ellos, tan densa y misteriosa como los secretos del pasado. Y por primera vez, ambos sentían que el tiempo no curaría nada, sino que lo haría todo más difícil. La semana que siguió al reencuentro fue una extraña mezcla de euforia y ansiedad. Las conversaciones por teléfono eran breves y cargadas de un subtexto que ninguno de los dos se atrevía a abordar por completo. El trabajo en Tokio se cernía sobre ellos como una nube de tormenta y el secreto de Lucía permanecía como una barrera invisible. Samuel, incapaz de lidiar con la incertidumbre, tomó una decisión audaz. Quería mostrarle a Lucía que ella podía ser parte de su mundo, que él no era solo un fantasma del pasado, sino un hombre real con un lugar en el presente que estaba dispuesto a compartir. La invitó a una cena benéfica, un evento de alto perfil en el que se codeaba con la élite de la ciudad. Lucía aceptó con una mezcla de curiosidad y un miedo casi paralizante. Su vida como diseñadora de interiores era creativa, personal, lejos del brillo frío y las sonrisas calculadas de la alta sociedad. Se sentía como un pez fuera del agua, pero la necesidad de entender el mundo de Samuel y, en el fondo, la esperanza de que pudieran encajar, la empujó a decir que sí. Cuando Samuel la recogió, se quedó sin aliento. Ella llevaba un sencillo vestido negro que resaltaba su figura con una elegancia que nada tenía que ver con la ostentación. Su belleza no necesitaba joyas ni lujos, y Samuel se sintió inmensamente orgulloso de que estuviera a su lado. Era Lucía, la misma chica de la preparatoria, pero con una madurez que la hacía aún más cautivadora. «Estás increíble», le susurró al oído, y ella sintió un calor en el pecho que la hizo sonreír de verdad, por primera vez en días. La cena se celebraba en un restaurante lujoso, con candelabros de cristal y un eco de conversaciones en voz baja. Apenas entraron, las miradas se posaron en ellos. Samuel era una figura reconocida, y la presencia de Lucía a su lado no pasó desapercibida. Las sonrisas y los saludos eran educados, pero los ojos de la gente no mentían. Le preguntaban a él sobre proyectos, a ella sobre quién era. «Samuel, qué gusto verte». «¿Y quién es la bella dama?», preguntó un viejo socio, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Te creía soltero». La pregunta, inocente en apariencia, tenía un claro trasfondo. Lucía era una novedad, una distracción para el implacable Samuel Herrera. Él, sin inmutarse, la presentó con firmeza. «Lucía Méndez. Nos conocemos desde hace años». Pero las inseguridades ya habían echado raíces. Mientras Samuel conversaba con otros empresarios, Lucía se sintió pequeña. Las mujeres a su alrededor, vestidas con las últimas colecciones de diseñador, la miraban de reojo. Los hombres, acostumbrados a tratar con figuras de poder, apenas le prestaban atención. Se sentía como una intrusa en un juego cuyas reglas desconocía. El mundo de Samuel era un laberinto de negociaciones y estrategias, muy diferente al suyo, donde la creatividad y el talento eran la única moneda de cambio. En un momento, una mujer se acercó a Lucía con una copa en la mano. «Es valiente de tu parte estar aquí». «El mundo de Samuel no es para cualquiera», dijo con una sonrisa venenosa. «Es un hombre exitoso, pero muy exigente. Y muy ocupado. Apenas tiene tiempo para él mismo, menos para una relación». El comentario fue un golpe directo a su mayor miedo. Lucía sabía que la mujer solo quería herirla, pero las palabras resonaron con la misma verdad que Samuel le había confesado: su trabajo era una prioridad. ¿Sería ella solo una distracción temporal para él, una pausa en una vida de ambición incansable?
¿Volvería a separarse, esta vez por un contrato en Tokio en lugar de una huida forzada? Mientras tanto, Samuel la observaba. Podía ver la incomodidad en sus ojos, la forma en que se encogía ante los comentarios ajenos. De repente, su éxito se sintió vacío. El mundo que había construido para sí mismo, esa armadura de poder y riqueza, se reveló como una jaula. El pensamiento de que este mundo pudiera alejarla de él, de que su éxito fuera un obstáculo en lugar de un atractivo, lo golpeó con una fuerza inesperada. Se dio cuenta de que tenía miedo. Miedo de no ser suficiente para ella fuera de los títulos y los millones. Miedo de que su verdadera esencia, la del muchacho que la amaba, se hubiera perdido bajo la capa del empresario. No lo dudó más. La tomó de la mano, alejándola de la multitud hacia una terraza desierta. «Estás incómoda», dijo, su voz llena de genuina preocupación. Lucía bajó la mirada. «Este no es mi mundo, Samuel. Y tú encajas perfectamente. Me siento como si estuviera a tu lado, pero a años luz de distancia». Samuel tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. «Lucía, escucha. No te traje aquí para presumir, ni para que encajes en un molde. Te traje porque quería que vieras mi vida, el hombre en el que me he convertido. Pero al verte aquí, me he dado cuenta de algo. He construido todo esto sin ti. Y si este mundo me impide estar contigo, no vale nada. Me importa lo que hay entre nosotros, no lo que piensen los demás». Sus palabras eran una confesión de vulnerabilidad que ella no había esperado. La dureza del empresario se había desvanecido, dejando al descubierto al hombre que temía perderla. Sus miedos, que se reflejaban en los de ella, se entrelazaron. Entendieron que el verdadero obstáculo no era el pasado, sino el peso de las vidas que habían construido por separado. Dejaron el evento sin despedirse, sin importarles las miradas o los comentarios. La noche, que se suponía que los uniría, había expuesto la fractura entre sus mundos. Y ahora, debían decidir si valía la pena el esfuerzo de construir un puente sobre el abismo que los separaba. El silencio en el apartamento de Samuel era más pesado que el de cualquier sala de reuniones. La noche de la cena había puesto de manifiesto la distancia que los separaba, y ninguno de los dos estaba dispuesto a vivir en la incertidumbre. Sentados en un sofá, Lucía y Samuel se evitaban la mirada, como si temieran que el contacto visual confirmara el abismo que se había abierto entre ellos. Fue Samuel quien rompió el silencio, su voz suave pero firme. «No podemos seguir así, Lucía. Esta noche me di cuenta de que mi éxito no significa nada si no puedo compartirlo contigo. Pero tampoco puedo avanzar si no sé la historia completa. Tú me lo dijiste, fue una traición. Me lo has dicho 2 veces. ¿Quién te traicionó? Por favor, confía en mí. No soy el mismo chico que dejó atrás la preparatoria. Soy un adulto y puedo entenderlo. Lo merezco, y tú mereces liberarte de eso». Lucía lo miró, y en sus ojos vio algo más que una petición de información, vio una genuina vulnerabilidad. Él no estaba exigiendo respuestas por orgullo, sino por un profundo deseo de sanar y construir algo real. El peso del secreto que había cargado durante 15 años se hizo insoportable. Era ahora o nunca. Se acomodó en el sofá, tomando una respiración profunda para reunir el valor. No era una traición de un amigo, Samuel. Fue algo peor. Una traición de la familia. O de alguien que considerábamos parte de ella. Las palabras resonaron en la habitación. Samuel se inclinó hacia adelante, su atención total en cada una de las palabras que Lucía estaba a punto de pronunciar. Mi padre tenía un socio. Un hombre de confianza, casi un hermano para él. Se llamaba Rodrigo. Mi padre le confió todas las finanzas, los negocios, todo.
Yo no lo supe hasta que ya era demasiado tarde. Rodrigo se había estado aprovechando de mi padre, vaciando las cuentas de la empresa y de mi familia. Cuando mi padre se dio cuenta y lo enfrentó, Rodrigo no solo se negó a devolver el dinero, sino que lo amenazó. Dijo que si intentábamos algo, si lo denunciábamos, nos arruinaría de una manera que ni siquiera podíamos imaginar. Se metió con gente peligrosa. Nos dejó sin nada, sin la posibilidad de recuperar lo que teníamos. Mi padre, por su salud y la de mi madre y la mía, no tuvo opción. Tuvimos que vender lo poco que teníamos y mudarnos, desaparecer, para que Rodrigo no pudiera encontrarnos. Él había prometido que, si intentábamos algo, nos haría pagar. Lucía hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. Nos fuimos de un día para otro. Sin hablar con nadie. Me prohibieron contactarte. Papá tenía miedo de que, si lo hacíamos, Rodrigo se enterara de dónde estábamos. Mi padre dijo que ya habíamos perdido mucho, pero que no quería perder a sus hijas. La única forma de protegernos era desaparecer. Y no fui lo suficientemente valiente para llamarte, para decirte que todo lo que habíamos planeado se había hecho pedazos, que yo no podía estar contigo. Tenía miedo, Samuel. Miedo de ponerte en peligro, miedo de la vergüenza, de la humillación. La voz de Lucía se quebró. Se cubrió el rostro con las manos, dejando que las lágrimas que había contenido por años cayeran libremente. Por fin, la verdad estaba al descubierto. El impacto de la revelación fue físico para Samuel. La ira que había sentido durante 15 años no se dirigió a Lucía, sino a la figura del traidor, a la injusticia que ella había sufrido en silencio. Su doloroso resentimiento se transformó en una abrumadora compasión y una rabia protectora. Se dio cuenta de la magnitud del peso que ella había cargado sola. Mientras él se quejaba de su partida, de la falta de una explicación, ella estaba huyendo para salvar a su familia. Mientras él estaba construyendo un imperio, ella estaba luchando por sobrevivir en un mundo que se había vuelto hostil. Samuel la atrajo hacia sí, abrazándola con una fuerza que no era de un amante, sino de un protector. La sostuvo mientras ella sollozaba en su hombro, y por primera vez, él también sintió el dolor de ese pasado. Sintió la culpa de no haber estado allí para ella, de haberla juzgado. Lucía, por Dios, susurró, su voz cargada de emoción. Lo siento. Siento tanto que tuvieras que pasar por eso sola. Lo siento. La confesión lo había cambiado todo. La historia que ella había contado en el campus, la confesión incompleta, ahora tenía un sentido desgarrador. Él había pensado que ella se había alejado por capricho, pero la verdad era que la habían arrancado de su lado por un peligro real. La ambición de un hombre codicioso había destruido su amor de juventud y la vida de su familia. El abrazo era una confesión de su propio error, una declaración de que su amor ahora se basaba en la verdad. La barrera de los secretos se había derrumbado, y en su lugar, un lazo inquebrantable se había formado. El orgullo y el resentimiento de Samuel, que habían sido su armadura, se desvanecieron, dejándolo vulnerable pero, por primera vez en mucho tiempo, completamente real. Cuando Lucía se calmó, Samuel se separó un poco y la miró a los ojos, rojos e hinchados, pero llenos de una claridad que no habían tenido en años. Ella por fin, se sentía libre. Los ojos de Samuel ya no tenían reproche, solo una infinita ternura y una determinación férrea. La revelación se había convertido en un punto de quiebre. Ya no eran dos individuos lidiando con un pasado doloroso, sino dos personas unidas por el conocimiento de la verdad. Su relación no se basaba en la nostalgia de lo que fue, sino en la cruda y dolorosa realidad de lo que había sido, y la esperanza de lo que ahora podía ser. La mañana después de la confesión de Lucía no amaneció con el sol, sino con una luz tenue que se filtraba a través de las nubes grises.
Sin embargo, en el apartamento de Samuel, el ambiente era más claro que nunca. La verdad, aunque dolorosa, había actuado como un bálsamo. Lucía ya no era un fantasma de su pasado, sino una mujer de carne y hueso que había sufrido una injusticia devastadora. Samuel, a su lado, ya no era el hombre que se sentía abandonado, sino el hombre que la admiraba por su fuerza y su resiliencia. Sentados en la cocina, con tazas de café humeante entre las manos, hablaron durante horas. Lucía le contó con más detalle sobre la huida, el miedo de sus padres y la difícil vida que tuvieron que construir desde cero. Samuel, por su parte, le confesó cómo su desaparición lo había impulsado a sumergirse en el trabajo, usando el éxito como una armadura contra el dolor. Entendió que la ambición que lo había llevado a la cima era, en parte, el eco de una herida sin cerrar. Cuando Lucía se levantó para irse, sintió una aprensión familiar. La vida real, con sus compromisos y sus problemas, los esperaba. El trabajo en Tokio de Samuel y lo que aún Lucía no revelaba, se cernía sobre ellos. Él, al ver la duda en sus ojos, tomó una decisión. Una decisión que iba en contra de todo lo que había sido durante los últimos 15 años. Espera, le dijo, su voz firme. Anoche, cuando me contaste todo, me di cuenta de algo. El éxito que he perseguido toda mi vida fue una forma de llenar el vacío que dejaste. Creía que la cima era la meta, pero ahora sé que la cima, sin ti, está vacía. La miró a los ojos, con una sinceridad que la conmovió profundamente. El contrato de Tokio. Es la oportunidad de mi vida, lo sé. Pero me di cuenta de que mi vida, mi verdadera vida, está aquí. Contigo. He tomado una decisión. No voy a ir. Lucía se quedó paralizada. El shock la dejó sin palabras. Estaba Samuel Herrera, el empresario implacable, dispuesto a sacrificar la oportunidad de su vida por ella. No puedes hacer eso, Samuel, le dijo, la voz entrecortada por la emoción. Es el sueño de cualquier ejecutivo. No puedes dejarlo pasar por mí. Me sentiré culpable. No lo hago por ti, Lucía. Lo hago por mí. Por nosotros. Por la vida que quiero tener. He pasado 15 años demostrándole al mundo y a mí mismo que soy suficiente. Ahora quiero demostrarme que puedo ser feliz. Y la felicidad que he sentido contigo en los últimos días es más real que cualquier contrato o cifra de negocios que haya cerrado. La honestidad de su confesión era abrumadora. Samuel le estaba entregando su corazón, su futuro, en una bandeja de plata. Estaba redefiniendo su propio concepto de éxito. El éxito ya no era una cuenta bancaria, sino la posibilidad de despertarse cada mañana junto a la mujer que amaba. No voy a dejar que te vayas. No otra vez, continuó él, su voz llena de una determinación que ella nunca le había oído. Voy a llamar a mi asistente, le diré que renegocie el contrato para poder manejarlo a distancia, o que se lo den a otro. No importa. Lo que importa es que estoy aquí, y quiero estar aquí contigo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucía. Era la primera vez que alguien hacía un sacrificio tan grande por ella. Se sentía abrumada por el amor y la valentía de Samuel, pero una parte de ella todavía se resistía, anclada en su propio secreto. Lo que quiero es que lo enfrentemos juntos. Si tienes un problema, lo solucionaremos. Si tienes un compromiso, lo honraremos. Ya no estás sola. Nunca más. Mi decisión no te obliga a nada. Solo te muestra que, esta vez, estoy dispuesto a quedarme, a luchar por nosotros, a desafiar mi propia forma de entender el éxito y el compromiso. El éxito para mí ahora es el coraje de elegirte. Lucía no pudo más. El muro que había construido a su alrededor para protegerse de más dolor se desmoronó por completo.
El miedo que la había paralizado se disolvió ante la certeza del amor de Samuel. Él había demostrado que el amor no era una promesa vacía, sino un acto de valor. Con una decisión, había sanado las heridas del pasado y había despejado el camino para el futuro. Las lágrimas de Lucía ya no eran de tristeza, sino de alivio y esperanza. Se lanzó a sus brazos, su corazón latiendo con una nueva, poderosa y aterradora certeza. Había encontrado en él no solo al muchacho que amaba, sino al hombre que era lo suficientemente valiente para sacrificar todo por ella. El camino no sería fácil, pero por primera vez, Lucía creyó que no tendría que recorrerlo sola. Y esa era la única verdad que importaba. Las semanas que siguieron a la decisión de Samuel fueron un bálsamo para ambos. La tensión que había dominado sus encuentros se disipó, reemplazada por una tranquilidad que se sentía como un hogar. Samuel, con la misma determinación con la que había construido su imperio, reestructuró su vida profesional. La renuncia al contrato de Tokio no fue un fracaso, sino una declaración de principios. Se mantuvo en contacto constante con Lucía, y la honestidad que se había forjado con la verdad de su pasado se convirtió en el pilar de su presente. A través de largas conversaciones, se enteró de la última pieza del rompecabezas de Lucía, ese secreto que aún la ataba. Mi madre no ha estado bien. Después de lo de mi padre, sufrió una depresión muy fuerte. He estado ayudando a mis padres a reconstruir su vida, a levantar un pequeño negocio de cero. Por eso no pude pensar en la posibilidad de irme. Dejar a mi madre en este momento, simplemente no puedo. Es mi responsabilidad. La revelación no sorprendió a Samuel. Había llegado a conocer la nobleza y el sentido de lealtad que Lucía llevaba consigo. Su corazón se hinchó de admiración. Ella no había sido una cobarde, había sido una heroína silenciosa. Una tarde, Samuel le propuso a Lucía un encuentro en un lugar que, para ellos, era más que un simple espacio físico. Se reunirían al atardecer en la preparatoria. Aceptó sin dudar. El campus, que había sido el escenario de su dolor y su reencuentro impulsivo, ahora sería testigo de su pacto. El aire de la tarde era fresco, y el sol poniente pintaba el cielo de tonos anaranjados y violetas. Caminaron juntos, de la mano, por los mismos pasillos que habían recorrido en su juventud. Esta vez, el silencio no estaba lleno de preguntas sin respuesta, sino de un entendimiento mutuo. Sus pasos eran lentos, deliberados, como si estuvieran saboreando cada momento, cada recuerdo. Llegaron al viejo roble, donde el banco de madera parecía haberlos esperado. Se sentaron, la brisa moviendo suavemente las hojas de los árboles. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Samuel, y él la rodeó con un brazo. «Estamos aquí de nuevo», susurró Lucía. «El lugar donde todo se rompió y donde todo empezó de nuevo». «No se rompió», la corrigió Samuel, su voz suave. Simplemente se quedó en pausa. «Y ahora, estamos listos para empezar». Ella levantó la cabeza y lo miró a los ojos. En su mirada, vio una profundidad que no existía en su juventud. Él ya no era el muchacho que había esperado su llamada, ni el empresario herido por su desaparición. Era un hombre maduro, seguro de lo que quería, y lo que quería era a ella. «Sé que no podemos prometer un cuento de hadas», le dijo él. «La vida no es así. Ambos tenemos cicatrices. Yo he sido un hombre que buscaba el éxito para llenar un vacío, y tú has sido una mujer que cargaba con un secreto para proteger a quienes amabas. Nuestras vidas han sido complicadas». «¿Y ahora?», preguntó ella, la voz llena de una esperanza frágil. «Ahora, hacemos un pacto», respondió Samuel, su mano acariciando su mejilla. «No un pacto de promesas vacías, sino de compromisos reales. Un pacto para ser honestos, sin importar lo que duela la verdad. Un pacto para apoyarnos en todo,
en nuestros sueños y en nuestras responsabilidades. Tú tienes la tuya con tu familia, yo tengo las mías con mi negocio, y juntos, tendremos la nuestra. No voy a pedirte que renuncies a nada. Solo quiero que enfrentemos el mundo juntos. Lucía sintió que su corazón se desbordaba. Él no la estaba rescatando, la estaba invitando a ser su igual, su compañera en un viaje que no sería fácil. El miedo, la vergüenza, la culpa, todo se desvaneció. En los ojos de Samuel no había reproche, solo amor. Acepto el pacto, respondió ella, con la voz temblando por la emoción. Prometo que, de ahora en adelante, no habrá secretos, no habrá huidas. Solo nosotros. Las palabras sellaron su compromiso. Samuel sonrió, una sonrisa genuina, llena de alivio y felicidad. Se inclinó y la besó. Este beso no era desesperado como el primero en ese mismo lugar. No era un beso de reconciliación, sino de reafirmación. Era suave, seguro, lleno de la calma que solo la verdad puede traer. Era un beso que hablaba de un futuro incierto pero lleno de potencial, un futuro que ellos estaban dispuestos a construir juntos. Lucía se sintió completa, como si ese beso fuera la última pieza de un rompecabezas que había estado incompleto durante 15 años. Su corazón ya no estaba roto, se había fusionado con el de Samuel, y ahora latía con un mismo propósito. Cuando el beso terminó, se quedaron allí, abrazados, observando cómo las últimas luces del sol se desvanecían en el horizonte. La preparatoria, que había sido el escenario de su pasado, ahora era el punto de partida de su futuro. Sabían que el camino no sería fácil, que habría obstáculos, pero la diferencia ahora era que no los enfrentarían solos. Se habían encontrado de nuevo, no como los jóvenes ingenuos que se prometían un futuro perfecto, sino como adultos que entendían el valor de un compromiso real. Y con ese entendimiento, supieron que esta vez, el final feliz no era una promesa, sino una elección. Un año después, el aire en el salón de eventos era el mismo, un murmullo de voces, la música de fondo de los 90 y el aroma a catering de alta gama. Sin embargo, para Samuel Herrera, nada era igual. Esta vez, llegó a la reunión de exalumnos sin ninguna aprensión, sin sentir que cumplía un trámite. Esta vez, llegó de la mano de Lucía. Entrelazaron sus dedos con una naturalidad que solo el tiempo y la certeza podían otorgar. Sus sonrisas no eran educadas, sino genuinas, la de dos personas que habían encontrado su camino de regreso el uno al otro y, en el proceso, habían encontrado una paz interior que no conocían. Samuel la miró y, en lugar del fantasma del pasado, vio a la mujer que se había convertido en el centro de su universo. Ya no era un empresario implacable, sino un hombre pleno que había aprendido a equilibrar la ambición con la felicidad. No sé qué habría hecho si no te hubiera encontrado ese día, le susurró Samuel, acercándola a él. Lucía se rió suavemente. Y yo no sé qué habría hecho si tú no hubieras sacrificado ese contrato. Te habrías ido a Tokio y no habría sido la mitad de feliz de lo que soy ahora, la interrumpió, su mirada llena de una profunda verdad. La vida de Samuel había cambiado drásticamente. El contrato de Tokio se había renegociado para hacer un rol de supervisión a distancia, pero su enfoque ya no era la expansión constante, sino la consolidación de sus proyectos con un equipo de confianza. Había aprendido que el tiempo era su activo más valioso y ahora lo invertía en Lucía, en ellos, en lugar de en la próxima conquista empresarial. Su definición de éxito ya no era la cima de una torre de oficinas, sino el calor de la mano de Lucía en la suya. Lucía, por su parte, brillaba con una nueva luz. Los fantasmas del pasado se habían disipado. Su familia estaba bien, el negocio de sus padres había florecido, y su madre había recuperado la salud.
Se había liberado de la carga del secreto y ahora podía hablar de su pasado sin dolor, como una lección de vida que la había hecho más fuerte. Su carrera como diseñadora de interiores también había despegado. Ahora no solo era talentosa, sino que su confianza en sí misma era un faro que atraía a nuevos clientes. Mientras caminaban por el salón, se encontraron con Sofía y Mateo. «Y miren a estos dos», exclamó Sofía, abrazando a Lucía. «El amor de la preparatoria que siempre supimos que duraría». A la segunda, claro. Mateo le dio una palmada en la espalda a Samuel. «Te lo dije. Hay algunas cosas que el dinero no puede comprar, viejo. Y me alegro de que por fin lo hayas entendido». Samuel sonrió, una sonrisa sincera que le llegaba a los ojos. «Lo entendí. Por eso está aquí. Y no la suelto por nada». La conversación fluyó con facilidad, llena de bromas y recuerdos compartidos. Esta vez, la tensión no existía. Lucía no se sentía como una intrusa, sino como una parte vital de ese círculo de amigos, como siempre debió ser. Samuel no sentía que su vida profesional estaba bajo escrutinio, porque su vida personal era tan fuerte que no necesitaba un escudo. En un momento, mientras el grupo se dispersaba, Lucía miró a Samuel, su corazón lleno de gratitud. «Gracias por ser tan valiente. Por elegirnos». «Tú me hiciste valiente», respondió él. «Tu verdad me dio la fuerza para enfrentar la mía. Y tu amor me dio una razón para hacerlo». Se alejaron un poco de la multitud, hacia un balcón que daba a las luces de la ciudad. Era el mismo balcón que Samuel había contemplado solo un año antes, sintiéndose vacío en medio del éxito. Ahora, el vacío había sido reemplazado por la presencia de Lucía. Se abrazaron, y Samuel le habló al oído. «Hace un año, en un balcón como este, me sentía como un fantasma en mi propia vida. Había construido un imperio, pero no tenía un hogar. Ahora, mi hogar eres tú, no un lugar. No hay más fantasmas, solo un presente real». Ella se separó un poco para mirarlo a los ojos, que reflejaban la misma pasión de su juventud, pero también la sabiduría de la experiencia. «Y yo, Samuel. Ya no huyo de nada. Por primera vez en 15 años, siento que tengo el control de mi vida. He dejado los fantasmas del pasado atrás». Samuel sonrió. «Eso es bueno, porque nuestro futuro nos espera. Y te prometo que esta vez, no habrá despedida sin retorno. Nunca más». Mientras conversaban con viejos amigos, Samuel observó a Lucía. Su risa genuina, la forma en que su mano se posaba en la de él, todo en ella era una declaración de que habían superado la tormenta. Fue en ese momento, rodeado de los recuerdos de su juventud, cuando supo que no podía esperar más. Quería sellar su pacto, su historia, para siempre. Pidió la atención de sus excompañeros y, con una serenidad que contrastaba con la tensión que había sentido un año atrás, tomó la mano de Lucía. Ella lo miró, sorprendida por el gesto, pero con total confianza. «Hace 15 años, en esta misma sala, yo era un chico que creía que lo tenía todo. Pero en un instante, lo perdí. Y me perdí a mí mismo», comenzó Samuel, con la voz clara y fuerte. «Un año atrás, volví a verte aquí, y el fantasma de mi pasado me golpeó. Pero gracias a esta mujer que está aquí, mi primer y único amor, aprendí que la verdadera riqueza no son las cifras en una cuenta bancaria, sino el coraje de amar. Lucía me enseñó que el éxito no es la cima de una corporación, sino la tranquilidad de tener un hogar. Me dio una segunda oportunidad de ser feliz, de ser yo mismo». Mientras Samuel hablaba, las lágrimas rodaron por las mejillas de Lucía. La sorpresa y la emoción la dejaron sin aliento. Vio el amor en los ojos de Samuel, la certeza inquebrantable de su decisión. Se arrodilló,
y del bolsillo de su saco sacó una caja pequeña de terciopelo. Dentro, brillaba un anillo de platino con un diamante sencillo, pero de un brillo profundo. Mi amor, me mostraste que las promesas no son vacías y el amor es de verdad, dijo, con la voz cargada de emoción. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? ¿De hacer de este pacto nuestro juramento para siempre? La respuesta de Lucía fue un sollozo. No podía hablar, solo asintió con la cabeza. Samuel le colocó el anillo en el dedo anular y la sala estalló en aplausos y vítores. Entre lágrimas y risas, sus labios se unieron en un beso que era el final de su larga espera y el comienzo de su vida juntos. 6 meses después, la boda de Samuel y Lucía no fue un evento pomposo, sino un reflejo de su amor, íntimo, elegante y lleno de significado. Se casaron en un jardín botánico, bajo la sombra de un viejo roble. El lugar estaba decorado con flores silvestres y luces cálidas que creaban un ambiente de ensueño. Lucía, radiante en un vestido de seda sencillo, caminó hacia él. Samuel, viéndola acercarse, sintió que el tiempo se detenía. Este no era un logro empresarial, ni un contrato exitoso, ni la adquisición de una compañía. Este era el momento más grande de su vida. El amor lo había convertido en un hombre completo. Sus votos no fueron promesas vacías, sino la narración de su viaje. Lucía habló del valor que él le había dado para superar sus miedos. Samuel habló de cómo ella le había enseñado que la vida no se mide en logros, sino en la calidad de las conexiones. Prometo amarte sin secretos, prometo ser tu refugio y tu compañero en cada tormenta, dijo Samuel, con la voz quebrándose de la emoción. Prometo amarte sin condiciones y construir a tu lado la vida que siempre debimos tener, respondió Lucía, sus ojos llenos de amor y felicidad. Se convirtieron en marido y mujer, y el beso que selló su unión no solo fue una formalidad, sino la confirmación de que el tiempo, el destino y el dolor no habían podido con el amor verdadero. En la recepción, rodeados de familiares y amigos, bailaron hasta el amanecer. El pasado era una lección, no una carga, y el futuro era una promesa que ahora, de la mano, estaban listos para cumplir. Si esta historia de amor te ha tocado el corazón, déjanos tu comentario y dale like. Aquí, en nuestro canal, cada día te traemos historias que te harán enamorarte una vez más. No esperes más, haz clic en el icono de nuestro canal y déjate llevar por un nuevo romance. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga.